Hola, ¿qué tal? Para Emblemas de México, el poder de la imagen en la nueva era de la información. El día de hoy en este programa se hablará referente al 106 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917. El presidente Andrés Manuel López Obrador, así como gobernadores y la presidenta de la Corte, se reunieron para conmemorar el Día de la Constitución en nuestro país en el estado de Querétaro. Con estricto apego al sentir de los revolucionarios que todavía, levantados en armas, exigían el cumplimiento de sus demandas. Si de algo sirvió la división entre los revolucionarios, tal vez fue que la oposición de Francisco Villa y Emiliano Zapata obligó al moderado bando carrancista a tomar decisiones más radicales, de mayor profundidad. Recordemos que cuando Villa y Zapata llegan a la Ciudad de México y Venustiano Carranza traslada la jefatura del gobierno constitucionalista a Veracruz, los gobernadores que le respaldaban comenzaron a expedir bajo su orientación decretos para abolir hasta entonces, después de más de 100 años, la esclavitud de los peones de las haciendas. Y el 6 de enero de 1915 se proclamó en ese puerto la ley agraria para entregar la tierra a los campesinos. De modo que cuando este hombre de Estado, Venustiano Carranza, convocó a los revolucionarios a elaborar una nueva Constitución, ya había antecedentes para legislar en beneficio del pueblo. Una vez aprobados los 136 artículos y promulgada la Constitución, un día como hoy, 5 de febrero de 1917, este documento no solo se convirtió en la ley suprema del país, sino que llegó a ser por mucho tiempo el programa de acción más popular, nacionalista y progresista de nuestra historia. Aunque durante la elaboración de la Constitución los debates fueron prolongados y a veces fuertes, no hubo entre los diputados, en lo esencial, diferencias de fondo. Nadie, por ejemplo, se opuso a la forma en que fueron redactados los artículos 27 y 123, que resultaban fundamentales para tratar la cuestión agraria y laboral. Es más, estos artículos se aprobaron por unanimidad. Desde luego, la promulgación de la nueva Constitución causó molestias y oposición de los políticos e ideólogos del antiguo régimen, incluidos grandes latifundistas y sobre todo dueños y representantes en el país de las compañías petroleras, porque en este texto jurídico fundacional del nuevo Estado se estableció el dominio directo de la nación sobre los recursos naturales del subsuelo en nuestro territorio. Pero amparados por la Constitución de 1917, México y su pueblo resistieron el embate del conservadurismo y la presión extranjera y se pudo avanzar aplicando uno de los planes sociales más importantes del mundo, incluso antes de las políticas populares de la Revolución Rusa y del establecimiento del estado de bienestar en los países europeos. Es decir, la revolución no se había olvidado, seguía siendo enseñanza y continuaba como guía y orientación en el quehacer social,
Solo la demanda de democracia había quedado como asignatura pendiente. Pero insisto, en el terreno de la justicia, el contraste con la opresión y el clasismo porfirista era verdaderamente notable. Todavía en 1970, don Jesús Silva Gerso sostenía, lo cito textualmente: los reaccionarios, ignorantes y obstinados, siguen pensando que aquel tiempo en que gobernó al país el general Díaz fue de lo mejor de México en toda su historia. Hay insensatos, parece mentira, que niegan el desarrollo de la nación alcanzado en los últimos lustros, mas para un hombre progresista de nuestros días, a la distancia de ya muy cerca de 60 años, el balance del porfirismo arroja números rojos. Si no hubiera sido así, no habría estallado la revolución. Termina la cita. Sin embargo, con el paso del tiempo y de manera especial, durante el periodo neoliberal de 1983 a 2018, los retrocesos en materia de defensa de la soberanía y del bienestar de nuestro pueblo se fueron haciendo cada vez más evidentes, hasta llegar a casi resucitar la política económica y social porfirista. Por eso decimos que neoliberalismo en México es neoporfirismo. Es indudable que esta regresión tuvo como acicate el predominio por más de 3 décadas del imperio de la corrupción. En consecuencia, este afán de lucro desmedido condujo a modificar los principios y las normas de la Carta Magna, hasta casi despojarla de su letra y espíritu original, y los dogmas neoliberales y los intereses oligárquicos fueron introducidos en el texto constitucional a fin de prevenir y obstaculizar cualquier transformación en sentido nacional, democrático y popular. En los 36 años de política neoliberal se aprobaron reformas completamente antipopulares, entreguistas y contrarias al interés público. Por ejemplo, se modificaron artículos esenciales para legalizar la venta de empresas públicas, bancos, tierras ejidales, minas. Se otorgaron concesiones y contratos en materia de petróleo, electricidad, telecomunicaciones. Se privatizaron los ferrocarriles, los puertos, los aeropuertos y hasta las cárceles. Se limitó la gratuidad de la educación pública. Se aumentaron impuestos para la mayoría de los consumidores, mientras se condonaban pagos a grandes contribuyentes. Se aprobaron leyes para convertir deudas privadas en deuda pública. Se entregó a particulares el manejo de las pensiones de los trabajadores y hasta las guarderías del Seguro Social. Se redujo el salario mínimo como no sucedía desde el porfiriato y se consagró como gobierno una democracia, se instauró como gobierno una democracia simulada, operada y controlada por políticos y tecnócratas afines y dependientes, empleados de los grandes poderes económicos. En fin, es raro encontrar, y los convoco
a que lo investiguen. Es raro encontrar en el periodo neoliberal una reforma a la Constitución en beneficio del pueblo. Todo, absolutamente todo, se orientó a favorecer los intereses de una minoría nacional y extranjera. Por eso, frente a este vergonzoso retroceso, podemos con orgullo y con la frente en alto sostener que millones de mexicanos hemos logrado la aprobación de algunas reformas en el Congreso con el distintivo de la honestidad y el humanismo. Ahora es delito grave la corrupción, que no lo era, porque habían modificado el Código Penal durante el sexenio de 1988-1994. Existe ahora, como lo mencionó el senador, representante de esa Cámara, la ley de austeridad republicana, porque la austeridad no es un asunto de principios, no es un asunto, digo, de administración, sino de principios. Y no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Se aprobó, y le agradezco mucho a los legisladores, la ley de extinción de dominio para recuperar y devolver al pueblo lo robado. Se logró la reforma al artículo 28 de la Constitución para prohibir la devolución de impuestos. Esto nos ha significado ingresos para la hacienda pública del orden de 200,000 millones de pesos al año. La clasificación del robo de combustibles, la evasión fiscal y el fraude electoral como delitos graves. La eliminación del fuero al presidente para que pueda ser juzgado en funciones como cualquier otro ciudadano y por cualquier delito. La revocación del mandato, la consulta popular, la nueva ley laboral que garantiza el voto libre, secreto, directo en los sindicatos, la ley de salud para otorgar a todos los mexicanos atención médica y medicamentos gratuitos. Agréguese a lo anterior la cancelación de la mal llamada reforma educativa, así como la reforma constitucional que permite a elementos del Ejército y la Marina participar en tareas de seguridad pública e instituye la Guardia Nacional. Además, y esto lo considero fundamental, muy importante, se elevó a rango constitucional el derecho a las pensiones de adultos mayores y personas con discapacidad y las becas a estudiantes pobres en todos los niveles de escolaridad. Permítanme leerles el texto del artículo 4 transitorio de la Constitución que trata sobre este importante asunto. Dice así: el monto de los recursos asignados en el presupuesto de egresos de la Federación y en el presupuesto de las entidades federativas del ejercicio fiscal que corresponda para los programas de atención médica y medicamentos gratuitos, de apoyo económico para personas que tengan discapacidad permanente,
de pensiones para personas adultas mayores y de becas para estudiantes que se encuentren en condiciones de pobreza, no podrá ser disminuido en términos reales respecto del que se haya asignado en el ejercicio fiscal inmediato anterior. Esto significa que no solo es un enunciado, un texto, una letra muerta en la Constitución, sino que por primera vez se establece que estos derechos son de aplicación obligatoria para el Gobierno de la República. Amigas y amigos, debemos seguir luchando por los ideales de la Revolución Mexicana, consagrados en la Constitución de 1917. No dejar de insistir en abolir por la vía legal y democrática las reformas contrarias al interés público impuestas durante el periodo neoliberal, continuar proponiendo cambios al marco legal en beneficio del pueblo, hasta devolver a nuestra ley máxima toda la grandeza de su humanismo original. La política es hacer historia, es transformar, y ello implica pugnar siempre por lo que es justo y parece imposible de alcanzar. Si no se lucha en forma sostenida por convertir los sueños en realidad, no hay práctica política que valga la pena, ni transformación posible, ni diferencia sustancial entre la vida y la nada. La Constitución de 1917 no ha muerto, vive en la transformación del México libre, justo, igualitario, democrático y fraterno de nuestros días. ¡Viva la Constitución de 1917! ¡Viva! ¡Viva Querétaro! ¡Viva! ¡Viva la República! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Finaliza esta ceremonia con los honores al presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Se les invita a entonar nuestro himno nacional. Mexicanos, amigo de guerra, el acero cristal en mi
Se agradece la presencia en esta ceremonia del presidente de la República, así como de los funcionarios que lo acompañaron. Que tengan todos una excelente tarde. El presidente de la República se dirige a la escolta de bandera para despedirse de nuestro lábaro patrio.